Bueno, Rock se vino ahí apertrechado, se trajo El arte de la guerra de Sun Tzu. Muy buen libro para que estudiemos cómo funciona el tema de la guerra. Y como estamos hablando de guerra económica, y pareciera que el principal elemento de la guerra económica o el principal cañón que tiene quienes hacen esta guerra económica, definitivamente es el bachaqueo, una táctica que dentro de la guerra ha hecho que los sectores populares se conviertan en aliados de los sectores que son sus enemigos naturales. Esto es un elemento bien interesante, Rock. Vuelvo y repito, Rock es un muchacho, forma parte de una red de productores libres asociados. Te preguntaba que cuál sería la solución real al problema del bachaqueo. Tú traes tus elementos allí, entonces vamos a desarrollar desde la visión de los elementos propios del arte de la guerra, ¿qué debemos hacer los venezolanos para superar esta situación? Sí, mira, uno de los elementos principales es, y por eso digo, si nosotros vamos a hablar de guerra, tenemos que saber sobre el arte de ella misma. Sun Tzu dice que uno de los primeros factores es la influencia moral, y es uno de los que más nos está afectando, sobre todo a los revolucionarios, a los chavistas en este momento, que creemos que el proceso está derrumbado cuando está pasando por uno de los momentos más difíciles y complejos que hay, pero que sin duda tenemos que remoralizar. Y no es remoralizarnos desde la visión de las grandes élites que están dentro del gobierno, no, es remoralizarnos desde abajo. Es decir, que sí tenemos que derrotar a los bachaqueros, que tenemos que dar una guerra franca y abierta contra los bachaqueros, que es un flagelo. ¿Tú crees que hemos sido timoratos en esta guerra económica? Claro que lo hemos sido, porque somos... ¿Y cómo acabar con el bachaqueo sin caer en la represión? Bueno, yo creo que no hay que caer en la represión, pero sí hay que tomar medidas coercitivas en base a cómo determinar que esa práctica se acabe. Y esa práctica es muy clara. ¿Por qué se desarrolla? Se desarrolla porque con Chávez nosotros nos acostumbramos a vivir, a tener buenos ingresos. El bolívar tenía un peso importante, tenía un valor significativo. Tú tenías niveles de ingreso, la mayoría de la gente se logró comprar casas, se logró comprar carros, o sea, unos niveles de vida que nos lo garantizaba única y exclusivamente los precios del petróleo. Hoy nosotros no tenemos esos precios del petróleo, no tenemos esa misma cantidad de flujo de ingreso, ese flujo de caja que teníamos en dólares hace 2 años, 3 años, 4 años, y que hoy esa realidad implica que nosotros, bueno, tenemos una realidad económica que nos da, no tenemos la suficiente producción para atender el mercado venezolano, y ante eso nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y asumir las responsabilidades parte, Roland, de decir elementos clave. Uno, con el tema de los precios del petróleo. Nosotros hemos tenido una economía dependiente de los precios del petróleo. Y ahorita es que vamos a decir, vamos a sembrar en las ciudades, vamos a sembrar en los campos, y vamos a sembrar y todo. 17 años después nos tenemos que dar cuenta. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente en la calle del bachaqueo y de la guerra económica. Dale ahí con el video. Usted está bachaqueando, eso es para su consumo, señor. Pero hábleme, ¿usted está de acuerdo con la práctica del bachaqueo? Bueno, a pocas palabras. Yo he visto personas que venden el jabón en 500 bolívares, la de que no es ni siquiera 1 kilo, ¿verdad? Entonces 400 gramos. 400 gramos, no es ni siquiera el medio kilo, entonces lo están vendiendo en 500 y 800 bolívares, entonces es el pueblo contra el pueblo. Que no contribuye y denuncia el delito ese de bachaquear. ¿Qué precio has visto más o menos? 600, 700 bolívares, jabón, 300 bolívares una harina, champú 1000 bolívares, ¿qué otro producto? Un arroz en 500, eso es la pasta en 500, 600 bolívares. El jabón, te he pagado 600, 700, por un jabón te he pagado 300, o sea, un jabón pequeñito de baño. Porque no me da tiempo, o sea, a mí no me da tiempo de ir a bachaquear. En este caso los pañales, me ha tocado pagar hasta 2000 bolívares por un paquete de pañal de 32 pañales, que es algo que vale 100 bolívares. Se ganan hasta 60, 100 millones de bolívares mensuales especulando con los precios, lo que nos afectan a las personas que no tenemos buenos ingresos con a los altos precios de los productos que ellos revenden. Un saco de cemento, 2.500 bolívares. Un
Harina precocida. Harina 250. El jabón, la gente ha dicho que 400, 500 bolívares. usted no contribuye entonces al bachaco. Lo absoluto. ¿Y qué mucha gente está haciendo la Consumo. ¿Cuánto le costó? 275, gasté 450. ¿Y qué decirle a la gente que va y hace la cola, deja de trabajar para ejercer el bachaqueo? ¿Usted le ha tocado comprar a un bachaquero y cuánto ha pagado? No, nunca. Lo compro así normal, pero no. ¿Apoya la práctica del bachaqueo? No, ¿Y qué decirle a la gente que hace esto? no, que es mal hecho. Pueblo contra pueblo, dijo una de las entrevistadas. ¿Qué opinas tú de eso? Quienes tienen esa práctica y que nosotros no la hemos controlado porque no queremos, o sea, pero tenemos los medios, tenemos las posibilidades de combatirla, pero hay decisiones que tienen que tomar quienes tienen que tomar decisiones. Mira, fíjate, yo creo que en este momento, si nosotros analizamos el tema de dónde viene esa práctica de compra barato, vende caro, esa práctica de compra barato, vende caro, la terminamos imponiendo nosotros. Cuando nosotros pusimos tres bandas, digamos, de cambio de dólar por bolívar, evidentemente nosotros legalizamos, o sea, es como legalizar la prostitución, es como legalizamos el dólar a 200 bolívares. A 200 bolívares, mientras que un dólar estaba a 6.30, el otro se iba a viajar y pagaba a 11 bolívares, a 12 bolívares, venía para acá. Si lo quería cambiar en el mercado oficial, bueno, lo cambiaba a 200 bolívares, o sea que nosotros fuimos responsables de esa situación. Y ante eso tenemos que analizar medidas que tienen que ser bastante duras en un momento como este. Yo les pregunto, ¿la mayoría del pueblo usa los dólares viajeros? No, no los usa. Los usa un sector que se enriquece, un sector que golpea, un sector que nosotros lo tenemos claramente identificado y que si fuésemos tomado medidas, hoy muchos de esos estuvieran tras la reja y necesitan estar presos, porque esa práctica nociva ha sido parte de lo que hoy afecta a la economía. Tenemos una inflación de 180% y criticábamos bastante la época de Rafael Caldera cuando llegó a esos índices. Bueno, esa Pero Rob, inflación. mira, yo recuerdo que cuando el paquete económico neoliberal de Caldera, la inflación en un año fue del 250%. Hoy día, nosotros estamos tratando de controlar ese elemento. Yo creo que hay tres elementos que tú has nombrado bien interesantes. Uno, que tiene que ver con el tema de la guerra económica en su contexto general. Dos, el tema de lo errado de la política cambiaria que hemos tenido. Nosotros definitivamente pusimos a chivo cuidar jardín, porque pusimos a los ricos a cuidar los dólares y resulta que los ricos lo que querían eran los dólares para sacar sus capitales convertidos en dólares y jugaban a la inflación o a la devaluación vía dólar paralelo para que esas cantidades de capitales en dólares se conviertan en mayor fortuna cuando una vez la vuelven a meter al mercado venezolano. Y el tercer elemento que tú mencionabas tiene que ver con el tema de la inflación. Hay economistas que se basan en la teoría de Friedman que dicen que el origen de la inflación es netamente monetario y es producto de la emisión de dinero inorgánico. Pero no hay país en el mundo que emita más dinero inorgánico que Estados Unidos. Si hay una moneda que no tiene respaldo en el mundo es el dólar. Sin embargo, el bolívar tiene respaldo del petróleo, tiene respaldo del oro, tiene respaldo del aluminio, tiene respaldo del hierro, tiene respaldo hasta del coltán. Y vemos cómo un bolívar cada día más deteriorado, ya el Banco Central de Venezuela parece que anunció la emisión de billetes de 500 y de 1000 bolívares. Definitivamente esto es una derrota a la política económica cambiaria. Frente a esta situación, ¿cómo resuelve la gente a pie el tema de poder comprar su jabón, su harina precocida, su harina de maíz precocida, su desodorante, su champú? Lo primero que tiene que asumir el gobierno nacional es que estamos en una crisis económica y ha faltado, digamos, voluntad para asumir que estamos en una crisis económica. Y que estamos en una crisis económica que golpea y que está determinada principalmente por los precios del petróleo que no son hoy los precios que nosotros querríamos. Lo segundo es que necesitamos incrementar la producción y que evidentemente ahí hay unas alianzas con algunos sectores productivos que se deben dar, pero que no vamos a solventar el problema de cultivo desde la ciudad. Creo que uno de los elementos principales para garantizar la producción
podemos buscar el modelo chino, podemos buscar el modelo soviético, podemos buscar el modelo incluso europeo post Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué fue realmente lo que garantizó la producción? Bueno, la producción en el campo organizada. Si nosotros no tenemos una planificación organizada de la economía... Planificación organizada. O sea, vamos a dejar ese elemento para el próximo. Correcto. Y aquí dice un participante, ese loco no sabe lo que dice. Ellos acabaron al país y los ricos son los del gobierno. Dios es amor. Los ricos son del gobierno. Para el próximo segmento.